está preparando para el verano, también la óptica Stella Kinchuk te está ofreciendo la temporada multifocal 2x1. Con la compra de un par multifocal te regalan otro multifocal de sol. Así que llevas dos y pagas uno. Óptica Stella Kinchuk, Montevideo, Punta del Este. Bueno, muy bien, seguimos en el programa. Vamos a hablar ahora de algo que surgió de último momento. Es un acuerdo que se firmó, creo que el 8, ¿no?, de noviembre fue, que remite a una suerte de cambio de reglas de juego para los funcionarios del MEC. Esto es una decisión que toma la ministra Julia Muñoz con respecto a los temas laborales, en concreto las horas trabajadas. ¿Se acuerdan? Generó bastante polémica, ¿no? Polémica que se inicia en el 2013 cuando en el propio gobierno de José Mujica el estatuto del funcionario público se modifica con una ley por un tema de las horas trabajadas. Se decide que de ahora en más quienes ingresaran a la Administración Central, originalmente pensado para la Administración Central solo, iban a tener sus 40 horas semanales y que solo iban a permitir 30 los que venían trabajando 30 horas. Bueno, ahora resulta que se logra un acuerdo estos días para el MEC, firmado por la ministra, para que puedan todos justamente emparejar y quedar trabajando 30 horas semanales. Lo que para algunos es una suerte de aumento de sueldo encubierto, para otros es, equiparar una situación que se estaba dando en vía por los hechos mismos de inequidad. Esto es lo que se dijo por estas horas. Mira. En su gobierno, el presidente Mujica impulsó una reforma del Estatuto del Funcionario Público que llevó 2 años y medio de discusiones y problemas porque una de las ideas era que todos los trabajadores de la Administración Central trabajaran 40 horas semanales. Finalmente, la Ley 19.121 de agosto de 2013 dispuso que los funcionarios contratados a partir de entonces trabajarían 40 horas y el resto continuara con su régimen de 30. La Confederación de Funcionarios del Estado dice que eso creó inequidades, por ejemplo en el Ministerio de Educación y Cultura, en donde había funcionarios con igual tarea y sueldo que hacían unos 40 horas y otros 30. En este acuerdo del 8 de noviembre, la ministra de Educación, María Julia Muñoz, firmó para que quienes trabajan 40 horas semanales pasen a 30 y el resto de la jornada pueda ser destinada a capacitación y formación. Lo que hay es una corrección de una situación que claramente es absolutamente injusta, de un núcleo de trabajadores que son alrededor de 170 funcionarios que cobran el mismo salario, pero unos trabajan 8 y otros trabajan 6 horas. Para la diputada Graciela Bianchi, el acuerdo del Ministerio de Educación con COFE viola las normas. Sobre todo violando la Constitución, porque no se pueden hacer aumentos de salarios en el año electoral, estamos sobre las elecciones. Tuvieron 15 años para hacer reestructura, para modificar estatutos. Con ese criterio, entonces, cualquiera le da aumentos a la gente para obtener votos. Yo no digo que este haya sido el caso, pero la provisión constitucional lo que trata de cuidar es eso, de que no se use el Estado para clientelismo político. López niega que se trata de un aumento de salario y dice que se quiere llevar la discusión a lo electoral. Acá absolutamente nada de incremento salarial. De hecho, en este año no se puede hacer porque lo prohíbe la propia Constitución de la República. Entonces, me parece que se está queriendo tomar esto como una situación de campaña electoral cuando en realidad no tiene nada que ver con eso. Es una negociación que venimos llevando desde hace mucho tiempo. Bianchi respondió al argumento de COFE que reclamaba por la inequidad que se generaba dentro del MEC. Da la casualidad que vienen a resolver una de las miles de inequidades que hay en el Ministerio de Educación y Cultura a 2 semanas de las elecciones. Eso no se lo creen ni ellos mismos. Consultada la ministra Muñoz sobre el tema, prefirió no responder. Bueno, en realidad yo siempre trato de no responderle a la señora Bianchi. Bien, o sea que lamentablemente al no responderle a Bianchi tampoco le responde a quienes puedan pensar como Bianchi, ¿no? Y entender que cómo le llamas, o incluso que pueda explicar el propio José López cómo se le llama si vas a trabajar menos horas y ganar lo mismo. No es un aumento salarial estrictamente dicho, pero cómo se le llama. También es cierto que esa inequidad hay que atenderla, porque no es justo, en definitiva, ¿no? Que a mismo trabajo, el mismo salario, unos trabajen menos y otros trabajen más. Ahora, esto data del 2013, esta nueva ley.
Lo que sí hay, y es lo que yo de verdad no sé, es hay un mecanismo, incluso previsto en esta nueva ley que data del 2013 justamente, la que citaban en el informe, que es la 19.121, hay un artículo 6 que establece la jornada en 40 horas para todos quienes ingresen a partir de ese momento, pero que el Poder Ejecutivo podrá establecer regímenes horarios extraordinarios o especiales, atendiendo a razones del servicio debidamente fundadas con informe previo y favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Tal vez ese informe exista, ¿o no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué pensás? Hay 3 escenarios posibles. Uno es el bien pensado, pensándolo en positivo, Sí. es que intentaron corregir una inequidad. Al menos una de tantas. Al menos una de tantas antes de irse. Bien. Y siendo mal ¿Y eso estaría mal? No, eso estaría bien. Siendo mal pensado es que, bueno, no dejamos nada previo a las elecciones. ¿Qué querían sumar? 170 votos, que son los 170 trabajadores. Todo sirve. Y la tercera es, faltando poco para las elecciones, recibieron una fuerte presión sindical que le dijeron, bueno, si no nos corrigen esto, vamos a hacer tales y tales movilizaciones, pensando mal, pero capaz que es la primera. ¿Vos cómo pensás, Vero? No me parece que sea, si los trabajadores actuaran con esa lógica, no creo que este fuera el peor problema que tienen los trabajadores estatales para amenazar con una movilización. Creo que hay muchísimas cosas para arreglar antes, en la lógica que dice Rodríguez Pupo, que puede ser, no sé, hay internas que uno no conoce, pero me parece que no era una urgencia de los trabajadores como para presionar por ese lado. Yo creo que es un dato que en campaña electoral se lee de esta forma. Realmente me parece que no hay una intención electoral. Tú hablas de cuántos trabajadores podrían llegar a cambiar su voto o a reafirmar su voto. Estamos hablando de 100 votos, 200 votos, sus familiares. No me dan las cuentas. La verdad que me parece que tampoco es esa posibilidad. Tal vez una desprolijidad de no haberlo hecho antes y hacerlo en estos últimos días. El tema es el momento, ¿no? Lo veo más por el lado de la desprolijidad que por el lado de la intencionalidad de intentar mover la aguja con esto, porque serían otras las herramientas. Bien. Y serían otros los acuerdos. Más allá de ese análisis, ¿eso no es un aumento salarial, Alfredo? Sí, si te reducen el horario y tenés el mismo sueldo, es un aumento, cobras más por hora. Lo que yo me pregunto es, siempre, si era inequidad, ¿no pensaron hacer la inversa? Ponerle a todos 8 horas, digo, porque hay mucha gente hoy, hay muchos contratos en el MEC, y hay muchas horas, gente que... Al final va a ser el MEC el único lugar donde se labura 30. No, pero lo que me pregunto, la experiencia que se tuvo en la Intendencia de Montevideo cuando asumió Tabaré Vázquez, de bajarle el horario a los funcionarios municipales de 8 a 6 con el mismo sueldo, no benefició sustancialmente más que a los propios implicados, ¿no? Pero no benefició el sistema porque no se pidió contraprestaciones. Y yo creo que siempre hay que pedir contraprestaciones. Hacerlo 2 semanas antes de las elecciones me parece medio ridículo. No lo veo como cuestión electoral tampoco, porque por 170 votos, perdóname, Pupo, no cambia la... Eso sí que no cambia la aguja. Son 3 escenarios que te digo. No cambia la aguja. Yo me creo más el tercero que el segundo. Por irrelevante, me parece. Ahora, el tema de fondo es... a futuro. ¿Hay que ir para las 6 horas o las 8 horas? Claro, eso es un tema que hay que discutirlo. Sí. Pero las horas que no se van a trabajar, ¿quién las va a cubrir o no se precisaban en el MEC? Esa es la duda que a mí me queda, digo. Porque si son 130 funcionarios que trabajan 2 horas menos por día, son un montón de horas por día, ¿no? Capacitación, ¿no? Sí, pero estamos, el trabajo que hacían específicamente, yo no sé, ¿viste? A mí no sé, da para discutirlo y analizarlo más a fondo. Pepe. Y hay un tema allí vinculado a la capacitación y a la formación del trabajador, que en estos momentos donde el empleo es fundamental y los desafíos del mundo del trabajo son bien interesantes, ¿no? De los empleos del futuro o del futuro del empleo, no solamente en el ámbito privado, sino también en el público, obviamente. Concuerdo con mis compañeros con respecto al momento, a la oportunidad de la medida. Bien, de todas maneras, tampoco escuché a José López evocar las jornadas de capacitación, ¿no? Sino simplemente quedarse en el tema de mismo horario, más sueldo, menos sueldo, ¿no? Es parte. Mira que ahí la Central de Trabajadores ha hecho hincapié muchísimo en el tema de la formación y la capacitación laboral. ¿Está en la sociedad instalado que el funcionario público trabaja menos y que el privado trabaja más? Y en cierta medida sí. Yo creo que sí. El propio Mujica está instalado, sin duda. Cuando votó Perdón, en la Intendencia los profesionales trabajan 4 horas.
Los 4 horas, es decir, es porque evidentemente trabajan en otro lado. En el tema de la salud, que se había hecho históricamente una organización de las 6 horas porque era insalubre, resulta que los trabajadores de salud trabajan 12 o 18, porque hay gente que trabaja en 3 lugares. O sea que me parece que es una discusión mucho más profunda que hay que analizar y que no está nada claro para dónde tiene que ir. ¿Viste? Bien, ¿qué piensan por aquí, Ale? Bueno, si está instalado o no, yo tengo la impresión que está instalado, lo que no necesariamente significa que sea cierto. Algo que está instalado no necesariamente es sinónimo de cierto, y lo digo yo que no trabajo en la actividad pública, que nunca trabajé en la actividad pública, así que en general tengo respeto por los trabajadores todos, privados o públicos. Y sobre el asunto, en general, está bien. A mí me parece bueno lo que hizo Juan Raúl, porque me parece que son como 3 escenarios. Tiendo a creer que en realidad esto no tiene un fin electoral. Y en todo caso, sí me parece algo muy interesante que por ahí se dijo, y es que en el contexto de cómo funciona la democracia, un legislador, un integrante del Parlamento, puede solicitar información al ministro de turno a través de las distintas vías existentes en nuestra democracia. No necesariamente a través de un canal de televisión. Digo porque en realidad la duda que tenga la diputada y ahora senadora electa Bianchi, puede hacérselo llegar eso a la Secretaría de Estado como pregunta para que todos los uruguayos nos sacamos la duda, donde tiene que ser en el ámbito del Parlamento. Claro, lo que yo sospecho es que la senadora no tiene dudas. Directamente entiende la situación como la describe, ¿no? La ministra no le contesta seguramente porque la senadora pertenece a la coalición del odio, como ella calificó a la coalición. Entonces, pero hubiera estado bueno que hubiera dado explicaciones, porque nos sacábamos la duda. Pero las explicaciones hay que darlas en el Parlamento, hay que rescatar ese espacio, ahí es donde están, ahí es donde están obligados por ley. 3 consideraciones muy breves. La primera, un gran éxito de la acción gremial y sindical de COFE, representado aquí por José López, que obtiene este logro, que evidentemente significa un éxito, o sea que eso hay que destacarlo. En segundo lugar, a mí sí me hizo ruido la forma en que se expresó la ministra respecto de la señora Bianchi, ¿no? Es una legisladora, diputada, senadora electa, hace un planteo totalmente lógico y de recibo. Me parece que no es una forma de relacionarse el representante de un poder del Estado que tiene que ser controlado por el otro. Y la tercera consideración es que sí, claramente es un aumento de salario del 25%. Bien, en definitiva, esto es un tema que va a quedar acá, mañana ya se olvidó, o por el contrario va a empezar a generar, bueno, que se despierten otros gremios de otras dependencias del Estado, yo creo que donde esas mismas inequidades estén ocurriendo en esta semana. Yo creo, bueno, sí, en esta semana va a ser difícil. Más adelante va a ser un tema, sin duda. Sin duda, claro. Ahora, si hay algo parecido a una corporación en Uruguay, que hablamos tanto del corporativismo, es COFE, ¿no? Yo creo que pocas cosas son tan corporativas como COFE. ¿Entonces? No, digo que estamos hablando de que el corporativismo, no sé cuánto, digo, si hay algo que es corporativo, es COFE, sin lugar a duda. Son 4.000 haciendo 6 horas y 100 haciendo 8. Y no pasaron a cobrar lo que cobran los 6. Digo, estos son algunos mensajes que van llegando por aquí con el tema de de este arreglo. Yo insisto en preguntar si existe el famoso informe del servicio de la oficina civil, que es la que de alguna manera termina validando que el Ejecutivo pueda tomar estas resoluciones, ¿no? Acá fue fruto de un convenio y acá, no sé el comentario que hacía el televidente, pero me parece claro que si por 8 horas tú cobras X y por 6 horas seguís cobrando X, tú tenés un aumento de salario del 25%. Eso es una aritmética simple. Bueno, es lo que planteábamos al principio. Eso no es, en definitiva. ¿Cómo no va a ser? Claro que en los hechos termina siendo, por más que José López plantee que no es un ajuste salarial. Bueno, pero digo, ¿qué es el salario? Es el intercambio de horas de trabajo por una cantidad de dinero. Si tú bajás la cantidad de horas de trabajo y cobras lo mismo, aumentaste digamos, la remuneración por hora de trabajado. Eso me parece que no admite discusión, me parece a mí. Es un aumento de salario. Abre un tema importante que creo que se va a discutir en el futuro, porque hay toda una tendencia moderna y mundial. Se tiende a la reducción del... Se tiende a la reducción de la jornada. Sí. Pero también en la práctica y en Uruguay, o sea, esta no es la primera experiencia. Alfredo estaba hablando recién del tema de lo que ocurrió en la Intendencia y de lo que pasa en la salud. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en la salud? El doble empleo, o sea, se trabaja menos horas, pero ese tipo trabaja en 2 o 3 lugares
¿Y quiénes trabajan en 2 o 3 lugares? Los mejores trabajadores, que son los que son contratados. Entonces, si lo que se quiere con la reducción de la jornada de trabajo es generar más plazas de trabajo, no se está logrando por esta vía. Es un tema a discutirlo y creo que es interesante discutirlo a futuro. Cualquier medida de corrección de inequidades siempre trae acuérdense es un los efecto colgados dominó. que pasó con el Mirá que Poder los que Judicial, trabajan por en la salud favor. En 2 o 3 lugares, no sean mejores trabajadores, es porque no ganan lo suficiente. Generalmente los que laburan en 2 o 3 lugares... Pero vos si tenés la opción de contratás al que tiene mejor pero si yo tengo la opción de trabajar 6 horas y vivir, creo que todo el mundo adopta por eso. Pero mucha gente con lo que gana no le alcanza. Pero vos no te contratás solo, te contratan a vos, Alfredo. O sea, vos conseguís el trabajo porque alguien te contrata, ¿me entendés? Entonces, ¿a quién vas a contratar? Al que tiene mejores referencias en la otra, o mejor calificación profesional en la otra mutualista. Y entonces, bueno, con eso, si lo que se quiere lograr es reducir la cantidad de plazas o aumentar la cantidad de plazas o aumentar la cantidad de afiliaciones, en el caso de una aspiración del PIT-CNT, no siempre se da. En realidad lo que logras es que el mismo tipo trabaje en más lados. No se da ninguna de las dos cosas, no se da ni que se abran más plazas de trabajo y tampoco se da el objetivo principal y fundamental, que es darle mayor tiempo libre al trabajador para disfrutar con su familia. O sea, no se obtiene ninguna de las dos motivaciones que estarían impulsando. ¿Nos quedamos con las 8 horas y punto? Creo que hay un concepto que habría que agregar a ese debate, que es el concepto de la productividad, ¿no? Claro. Porque ¿para qué quiere un funcionario público 8 horas si hay 2 que está haciendo mandados, va a hacer compras, va a hacer algún trámite, va a la peluquería mientras tanto, vuelve, ¿no? Digo, realmente me parece que tendríamos que introducir en ese debate para qué queremos ¿qué están comentando ahí? No, nos acordamos de Gasalla, la funcionaria pública. Bueno, está bien. Sí, no, eso es mala prensa para el funcionario público. Es injusto, parece... pero está. Pero hay gente, es injusto con muchos, por supuesto. Pero aquí hay muchos que cumplen esto, es real. Si tú tenés la posibilidad de hacer lo mismo en menos horas, ¿para qué querés? En el mundo se entiende que hasta es un ahorro. Tú tenés ahorro de energía, ahorro de un montón de cosas. Ese tema que es bastante más amplio y más a largo plazo y justamente con una mirada lejos del momento electoral lo podemos retomar. Bueno, pero se suma a lo de la reducción de la jornada, se suma a lo salarial, me parece que es un debate que va por ese lado. Se llama flexibilización del mundo del trabajo y cuando uno dice flexibilización del mundo del trabajo, se prenden luces amarillas por todos lados. Estamos hablando de introducir otros temas en el debate. Se prenden luces amarillas. Se llama dignidad al ser humano, que tenga que trabajar menos y ganar bien igual y tener una vida digna. Pero ojo, le recuerdo que el propio Mujica hablaba de gente que hay que laburar, que acá se querían sacar feriados porque nadie quería trabajar. El propio expresidente Mujica. Promotor de este proyecto de llevarlo a las 40 horas, ¿no? El otro día comentamos que la nota más leída de un diario era cuándo iban a caer los feriados en el año 2020. Exacto. La nota más leída. Y todavía no llegamos. Señores, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos con la votación que tenemos en la página de Facebook sobre el debate de hoy y ya las reflexiones finales. Ya venimos. No tengas que